El cañón electromagnético iba a ser revolucionario. Era un arma que no necesitaba pólvora, disparando un proyectil a 7 veces la velocidad del sonido y alcanzando distancias de más de 300 kilómetros. Elegante, atractiva y casi de ciencia ficción, era el arma que la Marina de Estados Unidos quería desesperadamente. Durante años, el cañón de riel fue la joya de la corona en la lista de deseos del Pentágono, prometiendo ataques precisos impulsados únicamente por la energía bruta de la física y de la electricidad. Pero en 2021, ese sueño ya había terminado. Sin despliegues ni planes de producción masiva, solo un agujero de plata de $500 millones y muchos rieles de prueba dañados. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo la Marina arruinó lo que parecía un arma revolucionaria? ¿Por qué China, Japón y otras naciones siguen persiguiendo un sueño que Washington ya abandonó? Esta es la historia de cómo el cañón de riel pasó de milagro del campo de batalla a espejismo de $500 millones. Una idea impactante. La idea de lanzar proyectiles con electricidad en vez de explosivos inició, sorprendentemente, hace más de un siglo. Específicamente, durante la Primera Guerra Mundial, el inventor francés André-Louis Octave Fanchon Villeplay creó un prototipo de cañón eléctrico. Este fue, esencialmente, el primer cañón de rieles, y lo hizo en 1918. La teoría era simple: utilizar fuerzas electromagnéticas para acelerar un proyectil de metal, específicamente un metal magnético, a velocidades extremas. En la práctica, sin embargo, era como intentar embotellar la luz. Los primeros diseños fueron experimentales. Científicos alemanes intentaron crear un cañón antiaéreo eléctrico en la Segunda Guerra Mundial, pero nunca pasó de la fase conceptual. Durante décadas, ese fue el desarrollo del cañón de riel. Unos ajustes por aquí, unas modificaciones por allá, lo suficiente para reconfirmar una y otra vez que los electroimanes realmente podían hacer que los proyectiles metálicos fueran rápidos. Y, bueno, eso era todo. Nada que siquiera se acercara a un sistema de armas completamente desarrollado y listo para usarse en el mundo real. Y de ese modo, los cañones de riel vivían solo en artículos de investigación y en la ciencia ficción, una posibilidad tentadora que prometía revolucionar la artillería si tan solo la ingeniería era capaz de materializarla. Aquellos pioneros no imaginaban que sus ideas causarían uno de los castillos en el aire más costosos del Pentágono un siglo después. La gran apuesta del Pentágono. Avancemos al siglo XXI. En 2005, la Marina de los Estados Unidos, buscando el siguiente juguete ganador de guerras, apostó por los cañones electromagnéticos de riel. Estaban soñando en grande. La Oficina de Investigación Naval prometió un arma de ciencia ficción. Un cañón sin pólvora capaz de lanzar proyectiles a Mach 7 y alcanzar objetivos a más de 100 millas náuticas con precisión. Ni siquiera necesitaría una ojiva especial. La pura energía cinética sería más que suficiente aquí, gracias a la absurda velocidad. De nuevo, Mach 7. 7 veces la velocidad del sonido. Para ser justos con ellos, el atractivo era realmente obvio. Nombren un solo cañón convencional que pueda lograr ese tipo de alcance, sin importar la fiabilidad, y no pueden porque no existen. Tomemos el cañón de París, el monstruo de 282 toneladas de la Alemania imperial, hecho para lanzar proyectiles a su ciudad homónima desde lejos. Ese solo llegaba a 130 kilómetros, y eso en un buen día. El obús M129 fue un intento fallido de British Aerospace Systems de crear un obús preciso y de ultralargo alcance para el siglo XXI, con un alcance máximo de 109 kilómetros. Y finalmente, el cañón atómico M65, para el cual el alcance obviamente era realmente muy importante. Solo llegaba a 32 kilómetros. La cosa está clara. Un alcance preciso de más de 150 kilómetros con un cañón es algo bastante impresionante. Por un tiempo, todo parecía ir perfecto para el nuevo juguete de la Marina, y en 2008 el entusiasmo era máximo. El jefe de operaciones navales de la Marina presenció en Daga, Virginia, una prueba romperécords de un prototipo de BAE Systems en enero de ese año. Tras esta y otras 2 pruebas exitosas en octubre de 2006 y enero de 2007, revisaron sus estimaciones de alcance, prometiendo ahora 300 kilómetros a Mach 7. Esto consideraba las cifras provisionales del cañón de riel en un contexto específicamente naval, en lugar de solo decir, otros cañones grandes no pueden disparar cosas grandes tan lejos. La Armada lo estaba considerando para complementar, y quizás incluso reemplazar, el cañón Mark 45 de 5 pulgadas,
que ha sido su cañón de barco predilecto desde 1971, y solo puede alcanzar 30 kilómetros en un buen día. Naturalmente, con promesas así y el progreso para lograrlas avanzando también, el cañón de riel se volvió una especie de celebridad de la tecnología militar. Esta afirmación se demuestra no solo por la gran cantidad de artículos que alguna vez lo discutieron en términos entusiastas, sino también por su aparición en Transformers 2 de 2009, en la que se muestra uno dando batalla a uno de los villanos de la película desde un barco de guerra estadounidense. Tal entusiasmo demuestra que, en ese momento, el cañón de riel era ampliamente visto como una tecnología del futuro cercano que estaba a la vuelta de la esquina. Para 2010, la Marina ya había invertido decenas de millones en prototipos desarrollados por British Aerospace Systems, como mencionamos antes, y por General Atomics. Ese año, esta última empezó a igualar y superar a la primera. El sistema de pruebas Blitzer de General Atomics rompió el récord mundial al disparar un proyectil a Mach 5, generando 33 megajulios de energía en la boca del cañón. Esta potencia equivalía al impacto cinético de un pequeño auto a 160 kilómetros por hora. Desde entonces, la Marina empezó a hablar abiertamente, e incluso a alardear, sobre usar cañones de riel en buques de guerra. Se habló de que los destructores clase Zumwalt serían los primeros buques en recibirlos. En ese momento, estas naves eran consideradas brillantes, nuevas y futuristas, aunque en realidad eran simplemente grandes y viejas chatarras aparatosas que aún estaban en proceso de madurar. En cuanto a la fecha, los oficiales afirmaron que querían comenzar a probar los prototipos en el mar para 2016, con un despliegue completo tan pronto como las pruebas salieran bien, con la menor espera posible. Pero esa fecha nunca llegó, ¿cierto? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es que una tecnología que parecía tener tanto potencial simplemente fracasó? Y esa es una muy buena pregunta, que vamos a responder después de tomarnos el tiempo para entender cómo funcionan realmente los cañones de riel. ¿Cómo disparar una bala con un rayo? En términos simples, un cañón de riel es un gran circuito eléctrico en forma de cañón. Tiene dos rieles conductores paralelos y una armadura deslizante o proyectil conductor entre ellos. Cuando una gran corriente eléctrica de millones de amperios fluye de un riel a través de la armadura y pasa al otro, genera una potente fuerza electromagnética llamada fuerza de Lorentz. Esta fuerza lanza el proyectil por los rieles a velocidades extremas. En esencia, el cañón de riel convierte la electricidad en energía cinética. Ahora, para comprender la magnitud de las velocidades involucradas aquí, pensemos que la meta de Mach 7, fijada por la Marina, se traduce en aproximadamente 8.600 km por hora al nivel del mar. Esa velocidad es casi 3 veces más rápida que la de una bala de rifle de alta potencia, y aproximadamente 5 veces mayor que la velocidad de salida de los cañones de 16 pulgadas de un acorazado clase Iowa de la Segunda Guerra Mundial. Un proyectil a esas velocidades tiene muchísima energía cinética. Incluso un proyectil de 10 kilogramos puede impactar con la fuerza de un misil de crucero Tomahawk. A diferencia de un misil, el proyectil no lleva explosivos y usa solo su energía cinética para destruir el objetivo. Esto significa que, al ser la munición solo la ojiva sin casquillo ni pólvora, un barco podría llevar muchas más rondas. El espacio normalmente usado para estos componentes se destina a transportar rondas extra. Hay más ventajas en la tecnología electromagnética. La Marina de Estados Unidos afirma que retirar pólvora y explosivos hace los buques de guerra mucho más seguros frente a incendios o ataques. Mientras tanto, ¿recuerdan la nave de Su Majestad Hood que se incendió en la Segunda Guerra Mundial? Ese tipo de desastre sería casi imposible con un barco sin pólvora. Eliminar la pólvora reduce el ruido de los cañones, excepto el estampido sónico al romper la barrera del sonido. En teoría, entonces, un barco armado con cañones de riel podría quedarse en la costa y bombardear objetivos en tierra con proyectiles hiperveloces, de trayectoria precisa, o incluso interceptar aviones y misiles atacantes a una fracción del costo de los interceptores tradicionales. Esta física parece gloriosa sobre el papel, pero la realidad suele ser distinta, como lo han demostrado los cañones de riel. Así que veamos cuál fue el problema. La expectativa choca con la dura realidad. ¿Recuerdan que dijimos que los cañones de riel requerían millones de amperios para funcionar? Resulta que eso en realidad son un montón de amperios. Piensen en la luz bajo la que probablemente están sentados. Si es una luz incandescente de las antiguas, que probablemente no lo sea,
lo más probable es que consuma un solo amperio como máximo. Para aquellos que están viendo esto en su teléfono, el cargador que usaron esta mañana probablemente consuma entre 1 y 5 amperios. Y si está viendo esto en un computador muy potente, probablemente esté consumiendo entre 5 y 10 amperios en este momento. Así pues, ¿1 millón de amperios? Es una cantidad grande, ¿no? Además, está el tema de almacenar y suministrar ese gran pulso eléctrico al cañón de riel. ¿Recuerdan que el Blitzer logró un récord con 33 megajulios de energía? Bueno, lograr eso requirió voluminosos bancos de capacitores o alternadores avanzados, todos los cuales requerían una enorme cantidad de espacio y peso. Solo unos pocos barcos en la flota de Estados Unidos, como el Zumwalt, podían siquiera generar suficiente energía para considerar la idea de operar el sistema. Los destructores clase Arleigh-Burke, los más comunes de la Marina, necesitarían rediseñarse para soportar un cañón de riel, salvo que la Marina hallara una extensión de miles de kilómetros. Sin embargo, esos problemas podrían haber tenido solución. Después de todo, estamos hablando del ejército estadounidense. Si alguien pudiera convertir un montón de barcos en bancos de energía flotantes para soportar un sistema de última generación, bueno, sería el ejército de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, cuando el problema de la energía se ve agravado por aún más desafíos, justificar tal esfuerzo se vuelve mucho más difícil. Por ejemplo, la vida útil del cañón fue un verdadero problema. Verán, disparar un proyectil con cargas máximas causa una fricción extrema a lo largo de los rieles, lo que resulta en calor intenso, vaporización del metal y una presión gigantesca. Como resultado, los rieles, que normalmente son de metales como el cobre, se erosionan un poco, o no tan poco, cada vez que jalas el gatillo. Los rieles de prueba se agrietaban o deformaban tras pocos disparos, ya que la ciencia de materiales no igualaba el poder del arma. Los ingenieros intentaron con aleaciones más fuertes y diseños innovadores, pero un cañón de riel listo para la acción que pudiera disparar cientos de rondas sin derretirse resultó ser un concepto esquivo. ¿Y la cadencia de fuego? La Marina quería un cañón de riel que disparara de 6 a 10 rondas por minuto para enfrentar amenazas en enjambre. Ese objetivo se topó con la cruda realidad de los tiempos de recarga de los capacitores y la disipación de calor. Los evaluadores notaron que recargar para el siguiente disparo podía tomar al menos 1 minuto sin freír nada. La lenta cadencia de disparo dificultó el papel del cañón de riel en defensa aérea y antimisiles. Derribar un misil que está maniobrando requiere varios disparos rápidos, ya que estos objetivos son muy difíciles de alcanzar y 1 minuto no va a servir. Luego surgieron preocupaciones sobre la guía y precisión. Un dardo de 12 centímetros a velocidad hipersónica es impresionante, pero solo si da en el blanco. La Marina trabajó en un llamado proyectil de hipervelocidad, que podía ser disparado desde el cañón electromagnético, y contaba con electrónica de guía a bordo. Pero incorporar chips de guía y aletas en un proyectil que debe soportar entre 40.000 y 60.000 Gs, y plasma abrasador, es una pesadilla para los ingenieros de materiales. A finales de los años 2010, cuando se entendían estos problemas, la Marina ya había gastado más de $500 millones en el desarrollo del cañón electromagnético. Hacerlo apto para uso en barcos requeriría cientos de millones más para integración y prototipos, sin garantía de que realmente funcionaran alguna vez. El mundo intenta ponerse al día. Cabe destacar que, aunque la Marina de Estados Unidos lideró el esfuerzo, no fue la única fuerza que trató de forzar el concepto del cañón de riel. China, en particular, tomó nota y decidió que también quería participar en la acción. En 2018 aparecieron fotos del buque chino Haiyangshan, un barco de desembarco de tanques modificado con una gran torreta en la proa que parecía un cañón de riel. El buque se había convertido en un banco de pruebas flotante, incluyendo contenedores llenos de lo que parecían ser equipos de energía críticos, y finalmente fue enviado a realizar pruebas. Ya en 2019, los informes de inteligencia de Estados Unidos afirmaron que el Haiyangshan estaba disparando con eficacia y a plena potencia, e incluso podría ser capaz de alcanzar objetivos a más de 200 kilómetros de distancia, a velocidades de Mach 7 o más. En 2018, un informe sensacionalista de CNBC predijo que el cañón electromagnético de China funcionaría para 2025. No hasta ahora, superando a Estados Unidos en la carrera. Y dado eso, si está viendo este video temprano, o sea, a mediados de 2025, será reivindicada CNBC. Debemos considerar que, aunque no funcionarán en 2025, podrían estar disponibles en el futuro. A pesar de todos sus defectos y obstáculos tecnológicos, China realmente no parece estar dispuesta a descartar los cañones de riel todavía.
En febrero de 2022, por ejemplo, el South China Morning Post citó a Wang Shihu, del Centro de Pruebas de Artillería Huiyang, quien reveló planes para aumentar las pruebas de cañones de riel a niveles inéditos, con científicos chinos resolviendo los problemas de desgaste y erosión, mejorando recubrimientos y pulsos. Y luego vino algo sorprendente. A finales de 2023, un equipo de la Universidad Naval de Ingeniería del Ejército Popular de Liberación logró 120 disparos seguidos a Mach 6 sin daños graves en el cañón, un logro de resistencia que Estados Unidos nunca igualó. Sí es cierto, eso es un avance significativo. Y de hecho, no atribuyeron el éxito únicamente al uso de materiales cada vez más exóticos y sofisticados en la construcción de su cañón de riel, sino más bien al software al que está conectado. China asegura usar un avanzado sistema de medición y diagnóstico con inteligencia artificial, que recolecta datos de más de 100.000 sensores al mismo tiempo, superando por 10 veces los de una aeronave moderna, y emplea esa información para calcular cuánto puede forzarse el cañón de riel antes de que explote. Por supuesto, Pekín ha sido característicamente reservado, así que los detalles confirmados sin lugar a dudas son pocos y distantes entre sí. Sabemos que el programa está a cargo del contraalmirante Ma Weiming, un destacado ingeniero responsable de las catapultas electromagnéticas para portaaviones en China. Así que no les faltan mentes brillantes. Sin embargo, más allá de China, la India también ha estado buscando desarrollar tecnología de cañones de riel. Por ejemplo, en 2017, la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa de la India, DRDO, probó con éxito un modesto cañón de riel electromagnético de 12 milímetros, acelerando un pequeño proyectil a aproximadamente Mach 6. Motivada por ese experimento, la India planeó un prototipo mayor de 30 milímetros y un proyectil de 1 kilogramo a Mach 6. En 2025, la DRDO inauguró un centro para tecnología de lanzamiento electromagnético y desarrollo de cañones de riel futuristas. Funcionarios de defensa indios creen que esas armas darían ventaja estratégica al ejército y la marina, permitiendo destruir objetivos en fronteras de gran altitud o equipar buques con disparos ultrarrápidos contra amenazas aéreas. Mientras tanto, Japón también se ha convertido en líder en armas electromagnéticas, un desarrollo que no es del todo sorprendente dado el pedigrí de alta tecnología de la nación. En 2016, la Agencia de Adquisición, Tecnología y Logística de Japón inició un programa para desarrollar cañones de riel que lograran una velocidad de más de 2 kilómetros por segundo y una vida útil de 120 disparos. De manera impresionante, Japón logró estos objetivos. Al probar distintos materiales para los rieles, sus ingenieros lograron 120 disparos continuos sin daños importantes. Luego, en octubre de 2023, Japón realizó su primera prueba con un cañón de riel disparando desde un buque de prueba. El evento fue el primer disparo de cañón de riel en el mar desde las pruebas chinas. La motivación de Japón es especialmente clara. Están desarrollando cañones de riel como una posible defensa contra la nueva amenaza de misiles hipersónicos, la cual se subraya aún más por el hecho de que su vecino, China, con quien no tiene precisamente buenas relaciones, ha estado acumulando muchos de estos misiles últimamente. La escena europea también es digna de mención. La Agencia de Defensa Europea llevó a cabo el proyecto PILUM, o proyectiles para efectos de largo alcance mejorados, usando cañón electromagnético, desde 2020 hasta 2023. El proyecto reunió a científicos y representantes industriales de Francia, Alemania, Bélgica, Italia y Polonia, para estudiar un cañón de riel naval y terrestre, con un alcance de 200 kilómetros. En 2023, informaron de que los resultados superaron las expectativas en áreas clave, desde recubrimientos de cañón duraderos que mitigan el desgaste, hasta un proyectil de hipervelocidad conceptual, que puede sobrevivir a una aceleración de Mach 6. Tras la conclusión de PILUM, un proyecto de seguimiento llamado FEMA, Tecnología para Artillería Electromagnética, ahora tiene como objetivo probar un demostrador a escala real para 2028, y posiblemente desarrollar una hoja de ruta para un sistema desplegable antes de 2035. Hablando claro, no correrán para tener un cañón de riel en el campo de batalla el próximo año. En cambio, están trabajando silenciosamente en resolver piezas individuales del rompecabezas y, sin duda, observando las costosas lecciones de los estadounidenses con una sonrisa cómplice. El interés mundial por los cañones de riel muestra que el concepto sigue vigente. Se ha vuelto un santo grial de la ingeniería, atrayendo a países que creen poder descifrarlo pese a la experiencia de los estadounidenses. Sobre si estos nuevos competidores tendrán éxito donde Estados Unidos no lo logró, la verdad es que nadie sabe.
No somos profetas ni tenemos doctorado en ingeniería eléctrica. Sabemos que pronto habrá una división en el camino. Por un lado, está la dulce reivindicación a Estados Unidos, ya que todos estos otros países terminarán gastando quién sabe cuánto dinero solo para descubrir que el tío Sam tenía razón todo el tiempo y que debieron haber seguido su ejemplo. Por el otro lado, sin embargo, vemos a un tío Sam que resulta un poco tonto porque, por una vez, realmente se molestó en cancelar un programa cuyos costos se estaban descontrolando, solo para que al final resultara que el proyecto bien podría haberse completado con solo un poco más de tiempo, de dinero y de fe. Sobre el tío Sam, nunca les contamos cómo decidió rendirse, ¿verdad? Vamos a eso. El final del camino. Para la Marina de los Estados Unidos, el sueño del cañón electromagnético llegó oficialmente a su fin en julio de 2021. En un anuncio breve, redactado de manera burocrática y con un punto de decepción, la Marina reveló que suspendería la investigación y desarrollo del cañón electromagnético a finales de 2021, debido a limitaciones fiscales, dificultades en la integración con sistemas de combate y la posible maduración tecnológica de otros conceptos de armas. Fin de la cita. En términos sencillos, la Marina se quedó sin dinero y sin paciencia, y los misiles y los láseres simplemente se habían vuelto demasiado avanzados. El golpe final fue la discreta cancelación del programa de proyectiles hiperveloces en el presupuesto de 2022. Así, el cañón de riel estadounidense quedó oficialmente cancelado. Este punto es clave para centrarse en el comentario sobre la maduración de otros conceptos de armas. Ya conocemos los problemas del cañón de riel, no es necesario repetir los desafíos pasados. Mientras los ingenieros probaban cañones de riel, los misiles guiados mejoraban, volviéndose más inteligentes y a veces más baratos. La Marina concluyó que un misil hipersónico de $2 millones, capaz de atacar con precisión desde 1.500 kilómetros, sería una mejor inversión que un cañón de más de 500 millones que solo llega a 150 o 200 kilómetros. Y luego está el tema de los láseres instalados en barcos. Ya no están confinados al ámbito de la ciencia ficción. Estos sistemas han avanzado mucho más allá de los modelos experimentales de laboratorio y los prototipos únicos. Ahora, los sistemas operativos comienzan a funcionar en el mar. Encabeza la lista el sistema de la Marina Helios, láser de alta energía con deslumbrador óptico integrado y vigilancia, instalado en el USS Preble en 2019. Montado donde normalmente se ubicaría un sistema de armas de corto alcance tradicional, Helios es un láser de fibra de estado sólido de 60 kilovatios integrado directamente en el sistema de combate Aegis. A diferencia de las pruebas anteriores, que eran sistemas añadidos, este es un conjunto completamente listo para el combate que no solo quema drones en el cielo, sino que también ciega sensores hostiles y proporciona seguimiento de objetivos en tiempo real. Ya demostró que puede derribar vehículos aéreos no tripulados en pruebas reales, y su única limitación es la energía eléctrica del barco, pues en teoría puedes disparar mientras haya luz. Y no son solo los estadounidenses quienes están tomando la delantera. En enero de 2024, el Reino Unido anunció pruebas exitosas de su sistema Dragonfire desde un sitio fijo en Escocia, alcanzando objetivos aéreos con una precisión notable. Dragonfire, creado por MBDA Missile Systems, Leonardo y el Ministerio de Defensa del Reino Unido, con una inversión de 115 millones, podría instalarse en buques de la Marina Real en 2027. Ya se firmaron contratos de instalación para los primeros 4 buques. Los oficiales británicos han sido claros en sus objetivos. No es solo curiosidad de laboratorio, es derribar drones y misiles por céntimos el disparo. Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, China se ha unido silenciosamente a la carrera de los láseres navales. En 2024, imágenes satelitales y de redes sociales mostraron que un buque tipo 071 de la Armada del Ejército Popular de Liberación, como el Ximengshan o Jimengshan, tenía una torreta láser cubierta por una cúpula detrás de su cañón Baogun de 76 milímetros. El sistema parece estar diseñado para contrarrestar drones y pequeñas embarcaciones, y también podría funcionar como deslumbrador para interrumpir sensores. Se informa que Pekín también ha intensificado el uso de láseres en escenarios no activos. Por ejemplo, se ha acusado a embarcaciones de la Guardia Costera de Pekín de usar láseres militares contra barcos filipinos en el mar de China Meridional, cegando temporalmente a tripulantes en enfrentamientos en el banco de arena Second Thomas. En todos estos casos, el atractivo es claro. Los láseres actúan a la velocidad de la luz y casi no cuesta nada dispararlos. Solo unos cuantos dólares en electricidad en comparación con los cientos de miles que cuesta un misil interceptor. Nunca se quedan sin municiones mientras la nave tenga energía y ofrecen gran precisión.
desde deslumbrar ópticas enemigas hasta quemar agujeros en fuselajes de vehículo aéreo no tripulado. A diferencia del cañón de riel, que prometía mucho pero consumía recursos, los láseres navales ya existen, mejoran su capacidad y convierten lo imposible en otra herramienta del arsenal. En resumen, el cañón de riel perdió la carrera, no solo contra las leyes de la física, sino también contra su propia competencia. El analista Mateo Carras lo resumió perfectamente cuando sugirió que tanto los misiles hipersónicos como los láseres podrían simplemente superar al cañón de riel, ofreciendo mayor alcance, mejor confiabilidad y menos complicaciones. ¿Por qué seguir invirtiendo dinero en un prototipo problemático cuando otros juguetes más atractivos ya estaban dando resultados? Gracias por vernos.